Nevada, California, apuestas compulsivas, marihuana al por mayor, desierto, bosque. Creo que aquí aplica perfecto el me la estoy pasando bien raro. ¡Oh, lo burgo! Y vean, cuidado, oso negro y león de montaña. Miren que eso prefiero no encontrármelo, prefiero no verlo cerca de mí. Hola, ¿cómo están? Pues hoy tendremos un video bien sencillito, bien casual, un vlog improvisado al estilo antiguo del canal. Hoy me van a acompañar a un pequeño viaje de negocios. Les cuento, hace unos días me habló un socio que tengo que vive en California y me dijo: Luisillo, no te quieres perder de esto. Cerca de donde yo vivo en California encontré un hotel que está en venta, que están dándolo a un precio muy justo, tiene mucha oportunidad de crecimiento, podríamos invertir, adquirirlo, hacerle unas cuantas reformas, cambiar el concepto y podemos potencialmente tener un buen negocio. A lo que yo le dije, me gusta tu idea, pero yo no conozco esta ciudad de California que me estás diciendo, nunca la he visitado. ¿Cómo esperas que meta la anilla así porque sí? Por lo que quedé en ir a visitar, conocer, ver qué tanto hay en esa ciudad, y de eso se va a tratar este video. Básicamente vamos a una ciudad a ver qué tanto hay. Será un viaje bien rapidito de 3 días, es más, yo creo que ni siquiera necesito una maleta. Yo creo que me la voy a llevar solamente con mochila. Lo único que necesitamos son 2 calzoncillos, 2 camisetas, yo creo que ambas de colores oscuros, una chamarrita por si llega a ser frío, aunque no creo, pues se me informó que en esta temporada hay muy buen clima, algunos artículos de higiene personal para lavarnos el joyo cepillándolo, el cíclope, la araña pisada, y es más, yo creo que ni cámara grande me voy a llevar, me da pereza estarla cargando, me voy a llevar una camarita chiquita de acción. Ahí está, espero que no se vea muy gacho, que no se vea muy diferente la calidad. No, hombre, pero es que qué cambiazo de estar cargando esto a estar cargando esto. Bueno, venga, vámonos para el aeropuerto que se nos hace tarde. Les quiero compartir este hack para cuando voy al aeropuerto en hora pico, y es que a veces es incómodo estar en un aeropuerto muy lleno. Entonces, para evitar que te reconozca mucho la gente, vean, te pones una gorrita, te ocultas el pelo hacia atrás, ahí está, más o menos así, que quede bien ocultito, que no se vea nada del chinaje, y luego procedes a ponerte unas gafas así, grandotas. Vean, sé que es algo muy básico, muy sencillo, pero si vas así, vas viendo para abajo, de verdad que pasas ñengle, sobre todo para la prensa del aeropuerto, que la prensa del aeropuerto es pesadita, les cuento. Rara vez la prensa está esperando a uno, siempre están esperando a, qué sé yo, a Dana Paola o al ganador de la Casa de los Famosos o algo así, pero suelen estar en guardia, y cuando te ven pasar, se te avientan con las cámaras y son duros, de verdad, no perdonan. ¿Qué opinas de la narcocultura en el país y el impacto económico que tienen? Así es de verdad, se ponen bien erizos, entonces yo prefiero evitarlo así. Y vámonos, así pasamos rapidito, sin llamar la atención, hasta la puerta. Pues bueno, ya en el avión, la ciudad a la que vamos se llama South Lake Tahoe. Es una ciudad bien bonita por lo que me dicen, justo entre California y Nevada. Me comentan que de sus grandes atractivos es que en invierno es un gran spot para hacer esquí. En el verano el lago se pone mamón, está muy calientito. Pero pequeño bajón con el que nos estamos encontrando es que es una ciudad un poquito no tan accesible desde Ciudad de México. Solamente salen como 3 vuelos a la semana hasta Sacramento, que es como la ciudad más cercana. De ahí hay que manejar como otras 2 orugas. Entonces no es así como que muy fácil llegar desde Ciudad de México, pero ojo, la idea de este negocio sería atraer a turistas de la zona de por ahí, gente que viva en California, en Nevada, que se eche una manejadita, que quieran ir a esquiar, etcétera, etcétera. No sería realmente para gente de Ciudad de México, aunque pues no está de más saberlo, también para saber qué tanto podría ir yo, porque pues estaría mamón. De aquí a allá serán unas 3 horitas de vuelo, yo creo que se van rapidito, trabajo tantito, me echo una jetita y ya estufas. Pues se llegó, se arribó. Ya 3 personas que conocí en el camino me dijeron: Luisito, ¿por qué estás en Sacramento? O sea, este es un pueblo, ¿qué? De verdad, palabras de los locales, ¿qué estás haciendo acá? Pero miren, muy pueblo y todo, pero chequen su aeropuerto, o sea, tiene un trencito y la madre. Yo vivo en una gran ciudad y no tenemos estos trenecitos. Vean, conocí aquí al buen Brian. ¿Cómo estás, Brian? Bien, bien. ¿Tú te las sabes aquí en Sacramento? O sea, hay cosas chidas. Sí. A donde vas a ir ahorita dices Lake Tahoe, ¿no? Es un lago muy bonito. También está Folsom Lake, Old Sacramento, donde hay muchas tiendas, turistas.
turísticas, tiendas buenas. Mira, si lo dice el buen Brian, yo le creo. Se ve que eres un muchacho de mundo. Algo, cuando hay tiempo, casi quiero trabajar, pero cuando se puede, se puede. Si Brian lo aprueba, yo lo apruebo. Oye, no, pues sí está grande este aeropuerto. Ahorita conocí a unos chicos fresones de la Ciudad de México que viven acá parcialmente y me dijeron, Luisito, este es un pueblo bicicletero. Así me dijeron, pueblo bicicletero. A mí me gusta la bici, ¿ok? Entonces vamos a ver. Pero miren que al menos el aeropuerto hasta ahora, bien, me ha gustado. Hola. Hola. Hay mucha gente que habla español aquí, ¿verdad? Sí, mucha, bastante. Me hace sentir cómodo. Gracias. Bien, bien. Sí, de verdad. O sea, me han saludado como más de 10 veces desde que llegué ahorita. Sí, hay mucho hispanoparlante. Bien, eso me hace sentir en casa. Vean. Thank you. ¿Tú vives en Sacramento? Apenas llegué. Ah, o sea, apenas vienes llegando, pero ¿te ha gustado? Sí, me ha gustado. Bien. Ah, son hermanos. Mira. Son hermanos. Qué gusto, qué gusto. Oh, y highlight hasta ahora, vean ese conejote. Oh, lo borgo. Masivo conejo. ¿Será que es acaso el animal de la ciudad? Tal vez es su animal como del equipo de béisbol o algo así, ¿no? Los conejos de Sacramento. Somos veloces. Y a ver, primer paso hacia afuera. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Caliente? ¿A qué huele? Ligeramente a marihuana. ¿Esa es California? Claro que sí. Y bien, la verdad rico, se ve sabroso, se ve desarrollado, gran clima, se ve que se está extendiendo para allá, vean eso, están construyendo, hay capital aquí en esta ciudad. Bien, no, hasta ahora me recibe bien, me siento como en casa. Acá nos dice mucho de la vida en Sacramento que haya un letrero que diga zapatos y camisa requeridos. Mucha gente vendrá sin camisa, yo creo. Tiendas de pasto legal, claro que sí. Qué chistoso, me metí a un lugar a tomar una chelita que está sucediendo un concurso de baile, como para... No sé, están audicionando para algo, pero esta gente se la pasa bien, la pasan sabroso. Creo que aquí aplica perfecto el me la estoy pasando bien raro. Ok, pues muy interesante. Creo que desarrollé una teoría de por qué a las personas que les gusta cambiar pareja se les llama swingers, y es que el concurso al que entré era un concurso de swing y nunca tenían la misma pareja, siempre se cambiaban una, otra. Entonces yo dije, hacen swing, pues son swingers. Entonces, ¿será que por eso les llamamos swingers a las personas que cambian pareja durante el acto íntimo? Es posible. Ay, perro. Yo soy lisiado, guerrerense y Nayarit. Arriba México. A $10 cada pollo. A un Diego. Diego. Hasta cilantro hay. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal esta vista? No, hombre, ni Dubái se atrevió a tanto, Está como para TikTok de estos aspiracionales, ¿no? Let's skip to the good part. Wow, 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 wow. Ya estamos guapetones y listos para darle al día. Ayer estuvo muy bien, me gustó la ciudad de Sacramento, California. Hay muchos barecitos, hay mucho que ver. La definiré como una ciudad con mucha vida, pero poca gente. Como que hay planes, simplemente no hay gente que los llene. Entramos a un bar con cabezas de animales disecados. Me cantaron un concierto privado en la calle. No habrá reproches de parte mía. Lo que me importa es que seas feliz. Unos exquisitos hochos para cenar hechos por un paisano en la calle. Nos quedamos en un hotelito de la zona, un clásico Holiday Inn de estos que te sirven tu desayunito en plato de unicel, que tiene ahí la piscinita para el esposo que corrieron de la casa. Y ya ahorita nos vamos para Lake Tahoe, la ciudad objetivo por la que vinimos. Será un viaje en carretera como de unas 2 orugas. Estando aquí por California, quiero hacer pruebas de buscar Gran Malo en licorerías. Hace unos meses, de hecho, estuve haciendo gira con Gran Malo por California, por Texas, porque ya lo estamos metiendo por todos lados. Y la verdad es que sí lo encontré en muchas licorerías, pero quiero ver si en esta región de California. A ver qué tal, Esto no es nada planeado, esto es mucho horas, caballero. Completamente real. Hey, sorry, do you have Gran Malo? Yes. You have Gran Malo? Yes. A ver, al parecer sí. Uy. Yes. Oh, thank you very much. I'll take one. Ah, pues vean, sí lo tienen, el Gran Malito aquí. Qué chido. Ahora, no lo tienen frío. En muchas licorerías nosotros estamos como intentando decirle a los vendedores así de ponlo en el refri, porque pues Gran Malo es para tomarse frío. Entonces aquí no lo tienen en el refri, no obstante bastante bien. O sea, lo tienen y con eso me doy, pero por servidazo.
camino de unas 2 horitas, sinceramente muy agradable, carretera llena de árboles, naturaleza, vistas muy imponentes. Y ya una vez entrando al pueblillo, o mejor llamémosle a la pequeña ciudad, no se pierde la esencia de que todo es como cabañitas, todo es de madera, incluso el Starbucks, el Target, las franquicias grandes que si IHOP, que si Applebee's, conservan esta estética como de cabañitas. Algo que me pareció súper atractivo es que como justo estamos en la división entre Nevada y California, muchas personas vienen para esta región para poder apostar, porque cuando cruzas para Nevada ya hay casinos por doquier, está tapizado de casinos. Entonces eso está buenísimo. Me dicen que muchos turistas vienen hasta acá por eso, para apostar la lanita. Y bueno, el hotel, la verdad, no está mal, pero sí que está muy envejecido. Sí hay que hacerle mucha chamba. Desde el piso, que está todo craquelado, el driveway que le llaman, ¿no? La entrada de los coches. Los muebles del hotel se sienten muy viejos, las alfombras, las manijas de las puertas, aunque sí debo decir que la construcción se siente sólida, buenos materiales. Curioso que todo sea de madera, pero bueno, pues es como aquí lo hacen de este lado del mundo. Espero que no nos caiga un incendio como los que han pasado. Y el concepto del hotel es un hotel sencillo en el cual básicamente tú te atiendes solito. Tienes tu propio microonditas en tu habitación, tienes tu fogatita, tienes tu televisor, pero todo eso habrá que cambiarlo porque las teles son gruesas, de verdad gordas. Hay algunas más delgaditas que otras, pero en general sí se siente muy viejo. De igual manera con los microondas, algunos tal vez sirvan, algunos todavía funcionan, pero otros más sí están, pero de hace 30 años parece que son. Entonces sí, cambiar mucho mobiliario, cambiar las alfombras, cambiar la estética. Sí, la verdad se siente como un hotel pues bien viejo, como de asesino en serie de película gringa, así de que van por los jóvenes universitarios, así se siente. El hotel tiene una piscina, por ejemplo, tiene un jacuzzi, pero llevan añísimos sin ser usados, entonces también habrá que arreglar eso para poder llenarlos. Tiene unas áreas de terracita, tiene un área de asador para cocinar, tiene la verdad mucho, o sea, está muy bien, pero sí va a ser trabajo arduo, la verdad, un trabajo arduo de renovación. De igual manera habría que darle un concepto así como cool, como moderno, como bonito. Y a ver, otra cosa que la verdad sí me parece súper llamativa es que ahorita estamos viendo estos escenarios en verano, pero en invierno todo se llena de nieve. Entonces hay turismo tanto en el verano para personas que vienen a pasarla bonito, a respirar naturaleza, hacer actividades en el lago, como en el invierno hay muchísimo turismo de personas que vienen a hacer esquí. Entonces yo creo que está muy bien. Sin duda es una propiedad que requiere de mucho, pero muchísimo trabajo. Pero como les digo, el precio en el que lo están ofertando está bastante bien. Habrá que meterle mucha más lana, habrá que meterle bastante tiempo también. Pero bien, en general lo he visto favorable, me ha llamado la atención. Y pues vamos a recorrer la zona, ¿no? Para ver qué hay alrededor, a ver cómo son los otros hoteles, a ver qué tipo de turistas vienen acá, vienen familias, vienen parejas. Vamos a dar la vueltita, esto está emocionante, está divertido. Pues zona muy céntrica, muy caminable, chequen, y hay muchos hoteles, hotel acá, hotel acá, hotel acá. Y sí veo que varios de los hoteles, chequen, a ver si con esta camarita alcanzamos a ver. En los letreros te dicen que si hot tub, ¿no? El jacuzzi, que si la alberca caliente, que si tienen fitness room, que si wifi. Eso también habría que instalarle unas buenas antenas de wifi, porque si no, fuáfale. Si hay hoteles bien competentes por la zona, mucho más modernos. Vean, esta es una propiedad que se siente más mamona, ¿no? Vean esto. ¡Ay, perro! ¿No? Hasta hay un hotel Marriott ahí, por ejemplo. No, si esto no es un pueblo, esto es una ciudad chiquita, la verdad, está muy bien. ¿Qué tal? Bastante gente por la calle, aquí pasando la chill, todos de bermudas. Bermuda es el uniforme, es como uno tiene que venir para acá. Si no traes bermuda, no estás encajando, mi carnal. Ay, se siente agradable, se siente muy bien, que si los autos antiguos aquí. Y sí, mucho como de turista, pues grandecillo, ¿no? Mayorcito, lo cual está bien, pues son los que tienen lana, ¿no? Malo que fuera de universitarios, ¿no? Ahí acampando afuera de sus coches, se compran 2 chelas en el Oxxo y están toda la noche haciendo ruido. No, mejor viejitos, son tranquilos, relax, silenciosos, tienen lana, ¿no? Salen a cenar a restaurantes, son limpios. Bien, pro turismo viejillo. Ay, nos vamos a subir a una de las actividades turísticas aquí. Ay, perro, guópale. Ay. En temporada de invierno estos son los carritos que se toman para subir a la montaña y poder esquiar. Ahorita en verano pues es nada más subir para pues, tener bonita vista y echarte una chela. Y bueno, hay como otras actividades creo arriba, ahorita nos enteraremos. ¡Hola! ¡Qué vista tan potente desde aquí! Y chequen cómo son los botes de basura. Son botes de basura a prueba de osos. Entonces llega el oso, ¿no? Y quiere agarrar comida.
no puede. Entonces lo que tienes que hacer es meter tu manopla por aquí. Acá hay un pequeño botoncín ahí. Le aplicas el Spider-Man, ñénguele y órale. Porque los osos pues no tienen dedos ágiles como los humanos. ¡Oh, lo burgo! Y vean, sí lo dice aquí, cuidado. Oso negro y león de montaña. O ¿cuál es la palabra en español? No sé. De estos felinos de montaña. ¡Oh, lo borgo! Miren que eso prefiero no encontrármelo, ¿eh? Prefiero no verlo cerca de mí. Y ante nuestros ojos, en efecto, el lago Tahoe, el que le da el nombre a todas estas ciudades. ¡Wow! Sí es mega inmenso, calen eso. No, está de verdad precioso. Y sí que se respira limpio aquí, sí. Ah, está bueno, vean. Por si estás echando la caminatita, ya te cansaste, te sientas un ratito. Ay, no, hombre, vean esto. ¡Wow! Sí está pero divino. Las góndolas ahí en las que veníamos. Y me cuentan que hay como muchas leyendas, ¿no? De que en el fondo del agua hay cosas que nadie conoce. Algo así como el monstruo del lago Ness, ¿no? Pero el monstruo del lago Tahoe, ¿no? Es un dinosaurio ahí antiguo que se alimenta en las profundidades del lago. ¡Wow! Sí está precioso. Y vean las montañas por ahí. No, hombre, llenas de nievecita arriba. Está precioso, está divino. Me está gustando. Este sitio me está convenciendo. Por ahí, no sé si se alcanza a ver. La neta es que no, pero bueno, por ahí hay un campo de golf bien grande. Vean, ahí se ve como un laguito ahí. Ahí hay un campo de golf que está brutal porque, pues es lo mismo que decíamos, ¿no? Viejitos que juegan golf, pues son viejitos por lo general con poder adquisitivo. Bien, eso es lo que queremos. No. Alcanzan a ver si cayeron 10 pesos ahí. ¡Ahí están! Vean, ahí se ven los 10 pesos. Justo ahí. Se nos cayeron 10 varos, güey. No, pues ya ni cómo recuperarlo. Imagínate que tienes de estos teléfonos macro delgados y se cae justo ahí, ¿no? Vales burger. Pues cuando alguien venga aquí a este mirador, justo en este punto, a esos 10 varos son míos. Si alguien logra recuperarlos, se los agradezco. Oigan, por cierto, les tengo 2 anuncios sumamente emocionantes. Colaboración oficial. Vean esto. Los Crocs de Luisillo el Gordillo tienen comida de todo el mundo. Tienen un gibit de tamal, un gibit de arepa, de guacamole, pollo con mole, de elote a la mexicana, de tequeño. Son de verdad una obra de arte. Pueden encontrar estas bellezas ya en todas las tiendas Crocs, todas las tiendas Liverpool, Lost, Mercado Libre, etcétera, etcétera, por todos lados. De verdad que estoy bien feliz por eso y me emociona mucho compartirles esta obra de intercambio cultural. Mensaje sumamente emocionante número 2. Ustedes saben que ya desde hace un buen tiempo tengo Pillofone, este servicio de telefonía de internet excelente que funciona en todo México, Estados Unidos y Canadá. Vean lo excelente, acá me está conectando a una línea local. De hecho, en este momento estoy grabando esto en Canadá. De donde estábamos en Estados Unidos me salté para Canadá. Y bueno, ya les he dicho muchas veces lo excelente que es y tal, pero estamos estrenando algo que va a cambiar el juego. Y es que ahora en la app de Pillofone ustedes tienen el nuevo servicio de Pillovisión. Calen esto. Pillovisión, acá le das clic, no cuesta extra para nada, viene incluido con tu plan, no tienes que pagar nada. Y calen esta maravilla, es una manera para que ustedes puedan ver televisión abierta desde la app de Pillofone. Repito, completamente gratis. Así, si de repente tienen un partido importante de fútbol, un evento, no saben dónde verlo, la app de Pillofone es el lugar. No sé, que quieres ver la telenovela, ¿no? En el camión. Ay, no, es que no sé qué le pasó a Jacinto y si ya le declaró su amor a Florinda, pero que a la vez ama a Josefina. Acá desde la app de Pillofone, gratis completamente, puedes verlo. Y por si eso fuera poco, tenemos en la app canales de Luisito Comunica. Entonces vean, por ejemplo, tenemos un canal especial de Luisillo el Gordillo, solamente videos de comida. Un canal especial de videos perturbadores, el canal perturbador. Luisillo por Japón, los más populares, Luisillo por México. A veces no sabes qué quieres ver, entonces simplemente quieres darle play a lo que sea que se esté reproduciendo, pues la app de Pillofone está para hacerte el paro. Entonces hoy más que nunca es una excelente idea cambiarse a Pillofone, pillofone.mx, ya lo saben, gran telefonía, grandes servicios, grandes precios, gran cobertura y ahora te incluye, repito, sin ningún costo el servicio de Pillovisión. ¿Qué están esperando? Dense ahora mismo. Pillofone, la mejor opción de telefonía, la telefonía de los cracks. Venga, continuamos con el video. Regresamos de Canadá, de vuelta para Estados Unidos. Justo aquí es la línea de separación entre los estados. Vean, State Line, California para acá, Nevada para acá, justo acá.
Nevada, California, apuestas compulsivas, marihuana al por mayor, desierto, bosque. Está buenísimo esto, lo mejor de los dos mundos. Vean, nos subimos a una montaña rusa que tú vas controlando. Entonces, el chiste es que vamos a subir. Luego te van a soltar y tú vas controlando tu velocidad con esto. Lo burgo, a ver si no me doy en la madre. No sé si voy a poder grabar. Hubiera traído una pincita o algo, porque sí suena que necesito mis dos manos para esto. Ok, si no puedo grabar, simplemente les cuento cómo estuvo. ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga! Pues en efecto no pude grabar ni mangos, pero bien. ¿Sí? ¿Estuvo bien? Yo no frené nunca. Está bien, está bueno. Vale la pena. Bien. ¡Ay, vean! Tienen aquí incluso una taquería. Uf, no hombre, aquí me la voy a vivir, carnal. Taquería Jiménez. Está cerrada ahorita, por lo que veo, por favor. Quien sea el maestro taquero Jiménez, comuníquese conmigo. Me interesa probar sus delicias. Ya hicimos check-in en el hotel en el que nos vamos a quedar en esta ciudad y vean. Este hotel es excelente referencia de más o menos lo que nos gustaría lograr. Renovar básicamente las habitaciones, así bonito. Vean, se cambia el piso. Incluso esto no tiene por qué ser caro. Más moderna la cosa, ¿no? Las teles. No sé, que si los muebles, que si el baño, vean, se siente como mucho más moderno. Sí, son los detallitos, ¿no? Las puertas, etcétera, etcétera. Ponerle un hornito más moderno, ¿no? Tienes acá tu cocina entera, tu tostador, tu refricito. Vean qué fresa esto está súper bien. Y de igual manera en todo lo que es el proceso para hacer el check-in y demás, justo queremos que el hotel sea así. Es un hotel prácticamente sin recepcionista. Todo lo haces con códigos que se te mandan por correo electrónico cuando haces tu reservación. Pones tu clave para acceder a las áreas comunes, pones tu clave para acceder a tu cuarto. No tienes realmente que interactuar con nadie. Obviamente hay personal para emergencias y tal, pero en general tú te haces bolas, ¿no? Es tu rollo y está súper cómodo. Vean qué tonalidades, está muy bien. Entonces sí, más o menos a algo así como este hotel sería a lo que le tiraríamos, pero de hecho más top, porque se arreglaría la piscina, el jacuzzi. Sí, sería un alojamiento para nada de lujo, pero sí cómodo y como independiente, ¿no? El huésped paga su noche y de ahí, carnal, es tu pedo, ¿no? Es tu rollo. Tú te vas al supercito a comprar tus cosas, ¿no? Tú te haces tu desayuno, tú te haces bolas con lo que sea. Esto me encantó. El burrito acá, el closet abierto. Claro, está súper bien. Excelente. Bien logrado. Más o menos esta es la idea que nos gustaría poder lograr. Fuimos a conocer una de las playas del lago. Estuvo ok. No la llamaría como, uff, qué gran playa, pero está bonita. Aunque eso sí, es una playa fría. A pesar de que estamos en el pleno verano, fuimos ya para ver el atardecer y tal. Y nambre, tuve que ponerme pantalón, chaqueta, porque sí se pone frita la cosa. Este no es un destino de playa de verano, en lo absoluto. Después de eso fuimos a visitar también la zona de casinos. Caminando atravesamos hasta Nevada y wow, hay casinos de todo e incluso hay unos bien nuevos e impresionantes, mismos corporativos que operan, por ejemplo, en Las Vegas, y hay restaurantes top, fresitas, sí, se siente muy bien. No obstante, debo decir que sí sentí la cosa un poquito vacía. Vaya, para la cantidad de hoteles, de casinos, de cosas que hay, diré que no hay tantísimo turismo como uno esperaría. Y también nos hemos dedicado a ir a más hoteles, a observar cómo está la cosa, la situación. Me encanta que nos hemos encontrado con hoteles que están completamente llenos. Tienen su letrerito de no vacancy, completamente reservados. Entonces eso da buena esperanza. También chequen, por ejemplo, este hotelito en el que estamos ahorita está hermoso. Vean cómo tiene acá sus juegos, su zona de fogata, su terraza, su piscina que opera al full. Tiene un buen de cuartos y de igual manera se ve que está lleno. En el estacionamiento hay muchísimos vehículos. Ay, les cuento, anoche también vimos un oso. Eso estuvo denso, estuvo recio. Se vio un poquito a lo lejos. Lo intentamos grabar, claramente no se ve nada, pero sí era un oso y un oso en forma, un oso grandote, nada de chistes. Entonces sí, me parece loquísimo eso, que sí estamos de verdad en plena montaña, te puedes encontrar un oso de repente. Tiene su encanto, sinceramente, la definición del me gusta, pero me asusta. Bien, diré que ha sido una buena perspectiva. Les digo, en muchas cosas en esta ciudad se siente que falta el turismo, pero que de igual manera se está invirtiendo mucho en muchos hoteles, restaurantes, casinos, para que siga llegando gente. Me está gustando lo que veo.
Salimos a dar un paseíto en kayak. Vean esto. Está lindo, la verdad. Está precioso. Mucha gente tiene aquí sus lanchitas mamonas, de verdad. Todas estas casas, vean, a la mera orilla del lago con sus lanchitas y tal. No, es... La verdad se ve que es mucha gente que no le echa agua al shampoo. Andan bien, mis carnales. Andan bien. Hola, Virdi. Vean ese bote de 3 pisos. Está tremendo. Y pues está lindo en general, la verdad. La gente muy contenta, muy sonriente, agradable. El sol nos tocó delicioso. Se goza. Eso es un bote como de control remoto, ¿no? Eso que está ahí. Y ve, están pescando. Chido. Ah, está re bien. Bien, la verdad, agradables las actividades en el lago. Bueno, a remar, que si no dejo al Fede ahí remando. Yo vengo aquí nada más valiendo verga, blogueando. Pues que les digo, ha estado bien, ha estado bello. Se ha aprendido bastante, se ha analizado y se ha improvisado un video. No sé cómo vaya a quedar este video. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado. Gracias por acompañarme. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.